Ay, sí. Incluso podría ser que con ustedes sí logremos terminar, porque como les dije, nos demoramos tanto habilitando con el otro grupo que terminamos la clase antes de tiempo. Entonces, Isabela, sería buena idea si podemos compartirles a ellos. Si logramos nosotros terminar la clase completa, pues compartirles a ellos hasta el final de la clase para que vean lo que faltaba y así nos ponemos un poquito al día con el otro grupo. Listo. Eh, Igual listo, yo le entonces. mando siempre los videos al doctor Vladimir y él los sube a Moodle para que todos los puedan tener. Perfecto. Voy a abrir aquí el chat para que por el chat nos vamos comunicando, me van contestando por ahí preguntas y lo que sea que necesitemos aclarar. Digo yo ahora aquí lo otro. Mm, De todas maneras, para que lo tengan ahí presente, mi correo de la universidad, laescobar@icesi.edu.co. La pregunta, las dudas, lo que salga de esta clase, por allí me pueden mandar todas las preguntas y yo les voy contestando. Eh, lo otro no, tal vez lo más importante es desear que estén todos bien, que sus familias estén muy bien. Eso es una locura con la que no contábamos. El mundo entero está buscando cómo solucionar esto. Todos los días estamos trabajando en ello. Yo estoy en fundación todos los días mirando a ver qué podemos hacer con la universidad, todos los días en comité de rectoría buscando soluciones para ustedes, para los pacientes y no ha sido fácil y sé que para ustedes tampoco. Así que gracias por estar allí, por estar recibiendo todos estos esfuerzos que estamos haciendo todos los días. Mm, No duden en compartirme cualquier inquietud. Mi nombre es Luis Alberto Escobar. Yo creo que todos me conocen. Para los que no me conocen, soy médico egresado de la Universidad del Valle. Soy especialista en anatomía patológica y patología clínica de la Universidad del Valle también. Mm, Soy neuropatólogo de la Universidad de Barcelona. Tengo estudios en educación. Soy máster en educación de la Universidad de Madrid. Actualmente trabajo como neuropatólogo en la fundación. Soy el subdirector de educación en la Fundación Valle de Lili y su decano, soy el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la universidad. Entonces tenemos muchísimo que ver y vamos a seguir muy en contacto por el resto de su proceso formativo. Vamos a ver hoy neuropatología. Esto tiene mucha tela donde cortar, así que sí se nos van a ir 2 sesiones y vamos a empezar básicamente con lo que tenemos en esta primera sesión. Esto es algunas de las cosas en general que quiero que quede claro y que vamos a ver. Las reacciones del cerebro a la agresión, cómo reacciona el cerebro a la agresión, unos procesos básicos, hidrocefalia, hipertensión endocraneana, edema cerebral, los procesos infecciosos en sistema nervioso, enfermedades desmielinizantes como cuáles. ¿Ahí quién es la mano más rápida al oeste? ELA. El ELA. Esclerosis lateral amiotrófica, otra, Esclerosis múltiple. esclerosis múltiple y de las degenerativas, Parkinson, Alzheimer. Alzheimer. No, bueno, vale, Parkinson te lo valgo. Eh, Degenerativas como Alzheimer y muchas otras. Les comentaba al otro grupo por comentarios que hubo y se los hago a ustedes de nuevo. No todas las degeneraciones, no todas las demencias son Alzheimer. Ojo con las TDP-43 patías, las eh, enfermedades neurológicas por cuerpos arginofílicos, las enfermedades frontotemporales. Hay una cantidad de patologías que pueden llevar a que un paciente tenga realmente una demencia, pero estamos acostumbrados a que el paciente demente tiene Alzheimer hasta que no se demuestre lo contrario. No es tan cierto como eso. Les dejo esa inquietud para que lo tengan ahí en mente. Hay muchas otras razones, hay muchas otras razones. Incluso enfermedades que no tienen que ver con degeneración. A mí me enseñaron en mi carrera, cuando veíamos los sangrados y los hematomas y todo esto, viejito empendejado, subdural asegurado.
Entonces, no todo es Alzheimer, hay tumores, hay enfermedades vasculares, hay sangrados, hay hemorragias, hay traumas y muchas otras cosas que pueden explicar los comportamientos demenciales de los pacientes mayores. Tumores, vamos a ver tumores en la próxima clase porque no alcanzaremos a verlo en este. Algunos objetivos específicos. Bueno, ya que digo tumores, de los tumores gliales, ¿cuál es el más benigno? El glioma. No, gliomas son todos los tumores gliales. De todos esos tumores gliales, ¿cuál es el más benigno? El astrocitoma. ¿De qué tipo? ¿Astrocitoma qué tipo? Astrocitoma pilocítico, el grado 1. ¿Y el más malo? El glioblastoma multiforme. Es correcto, glioblastoma multiforme. Otra pregunta rápida. ¿Hay meningiomas malignos? Pues por el efecto masa, pero Es una buena respuesta. Sí hay Pues todos meningiomas los malignos. meningiomas son malignos, ¿no, profe? No, los meningiomas son en su gran mayoría, y estoy hablando de casi el 90% benignos. es que, o Tumores. sea, es que no es malignidad Exacto, no es celular, malignidad directamente, sino sino malignidad por la compresión. Ojo con eso. Una cosa es las consecuencias clínicas de los tumores y otra cosa es el comportamiento biológico de los tumores. Los meningiomas, en su mismo comportamiento biológico, pueden ser malignos. ¿Ok? Yo puedo tener un meningioma maligno en su mismo comportamiento biológico y lo vamos a ver en la próxima clase. Objetivos esperados. Otra pregunta chévere para que la hablemos en la próxima clase. ¿Hay linfomas primarios del sistema nervioso? Linfoma primario del sistema nervioso. Si quieren escribir por el chat a alguien, también puede hacerlo. Aquí estoy viendo el chat de todos. Linfoma primario. Pues sería las células de la microglia, ¿no? No, No, entonces no sé, profe, la verdad, pero no. es una buena respuesta, Julián. Pero es el linfoma, 1.400.000. linfoma primario del sistema nervioso existe. Y ojo con los pacientes inmunocomprometidos, los pacientes VIH positivo, trasplantados con tratamiento por malignidad, etcétera. Los pacientes inmunocomprometidos pueden desarrollar linfomas primarios del sistema nervioso. Y el más común es el linfoma de células B grande difuso en el sistema nervioso y es primario. Así que ya veremos por qué. ¿Por qué? Específicos, identificar y escribir mecanismos y consecuencias de primeras enfermedades. Veremos algunos casos clínicos que nos ayuden un poquito a enfocar cada una de estas cosas. Este cuestionario no es para que me lo contesten ya, no es un quiz, no es un examen, pero sí que tienen que irlo contestando ustedes porque es una guía para ir sabiendo qué es lo que tenemos que saber. ¿Cuáles son las células propias del sistema nervioso? ¿Cuáles son? Que no sea neurona. Astrocitos, Sí, microglia, sí. oligodendrocitos. Oligodendrocito, microglia, astrocitos, células ependimarias, aracnoideas, células de plejos coroideos. Vamos a ver un poquito sobre eso. Cambios patológicos que ocurren en las neuronas, cambios de otras células no neuronales, con relación al desarrollo de enfermedades, qué características propias anatómicas y fisiológicas diferencia el sistema nervioso de otros órganos. Pregúntenselo y contéstenlo porque les va a servir de guía para saber qué es lo que tenemos que saber. ¿Cuáles son los procesos patológicos comunes a varias enfermedades del sistema nervioso? Son muy pocas. Realmente el armamento de respuesta del sistema nervioso es más bien pobre. ¿Por qué se produce la hidrocefalia? Vamos a verlo, ustedes tienen una idea seguramente sobre esto, pero es importante que lo revisemos. ¿Por qué se produce el edema cerebral, que es diferente el mecanismo de uno y de otro? ¿Por qué se produce la hipertensión endocraniana? Y esa es uno de los ejercicios importantes cuando uno ve lo que pasa con el sistema nervioso y la maravilla de que esté en una bóveda ósea y que esa bóveda lo esté protegiendo es una maravilla, pero es una desgracia, porque eso hace que un incremento mínimo de la presión, por edema, por lo que sea, pues traiga consecuencias clínicas en los pacientes.
qué tipo de lesión traumática parenquimatosas existe en el sistema nervioso, qué formas de hemorragia intracraneal traumática existe. Todo esto lo vamos a ver, pero vayan ustedes mirándolo porque les va a servir mucho. Esto no se lo voy a contestar yo, cómo es el sistema arterial que irriga el cerebro, ustedes lo saben, pero tienen que repasarlo. ¿Cuáles son las alteraciones de vasos sanguíneos que afectan al sistema nervioso? Las consecuencias de esas alteraciones, miren la cantidad de cosas que tenemos que ir conociendo. Infecciones ocurren, así que cualquier infección también puede existir en el sistema nervioso, muy claramente relacionada esa infección del sistema nervioso con el inmunocompromiso. No es común, aunque puede existir, no es común que un paciente inmunocompetente, sin una comorbilidad, tenga una infección catastrófica del sistema nervioso central. Pero un paciente inmunocomprometido sí que es una de las sospechas diagnósticas que tenemos que tener allí. Bueno, ¿quién dijo yo? ¿Qué son las encefalopatías espongiformes? ¿Qué son? ¿Qué son? Vale, les cambio la pregunta. ¿Cuáles son las enfermedades priónicas? Las enfermedades por priones. ¿Quién me dice una? Profe, la de las vacas locas. El Creutzfeldt-Jakob o enfermedad de las vacas locas es una de ellas, es una enfermedad por priones, una proteína mal plegada, una proteína patológica que además se transmite de un ser a otro. Miren lo rara de esta proteína y que produce una enfermedad que tiene unas consecuencias catastróficas casi en el 100% de los casos, una mortalidad altísima. La que dices de enfermedad de las vacas locas o Creutzfeldt-Jakob es la más conocida de todas, en nuestro medio muy rara, en Europa muy común. En mi tiempo de formación como neuropatólogo teníamos 1 o 2 casos semanales. Yo de lo que llevo ejerciendo como neuropatólogo en Colombia no he visto sino un caso confirmado. Así que en nuestro medio es muy raro, pero existe. Pero hay otras. El Kuru. El Kuru es una enfermedad priónica también y es una enfermedad que es común en tribus que practican canibalismo. Hay otra patología que se llama el insomnio familiar fatal, también es una enfermedad por priones. Hay otras patologías, estas son las más comunes. ¿Y por qué hablo de ellas? Porque la característica morfológica de estas enfermedades en el cerebro es una alteración morfológica que hace ver el cerebro como una esponja. Y por eso se llaman encefalopatías espongiformes. Entonces, cuando uno hace un corte de un paciente de estos, uno sospecha algunas enfermedades priónicas por esa característica y por la clínica, por supuesto. ¿Qué son los priones? Ya lo hemos nombrado. La enfermedad de mielinizantes, ya me nombraron también algunas. ¿En qué consisten las enfermedades degenerativas? Vamos a verlas también. ¿Son frecuentes los tumores del sistema nervioso? A ver, ¿quién me dice? Paciente, mujer, 55 años, tumor del sistema nervioso. ¿Cuál es la primera posibilidad? Primera posibilidad. Muy bien, metástasis. Metástasis. Principal, tumor del sistema nervioso en pacientes mayores, metástasis en las mujeres, metástasis de cáncer de mama, cáncer pulmonar, son las 2 primeras opciones y lo vemos muchísimo. Son comunes los factores de riesgo ambientales asociados a tumores del sistema nervioso, ya lo veremos. La clasificación la vamos a ver de acuerdo a comportamiento biológico y al comportamiento según las células de origen. Bien importante, lo vamos a ver en la próxima clase. Algunas respuestas de las células propias del sistema nervioso, las neuronas por un lado, las células gliales que son los astrocitos son gliales, los oligodendrocitos son gliales, las células ependimarias son gliales y las células de plejo coroideo también lo son. La microglia también son células del sistema nervioso que son los macrófagos, los fagocitos del sistema nervioso, las células meningoteliales, células arañoideas y el neuropilo, que es esa red de prolongación citoplasmática de neuronas y astrocitos. Muy importante todo esto. Muy bien. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Dónde estamos aquí? En la corteza. En la corteza, acá, sustancia blanca. Señoras y señores, diagnóstico.
Diagnóstico y por qué. Alzheimer. No. Diagnóstico. Tucurú. Hematoma intraparenquimatoso. No, esclerosis múltiple. Esclerosis. Es un paciente con una esclerosis, alguna enfermedad desmielinizante al menos, no puedo estar seguro que sea una esclerosis, pero sí una enfermedad desmielinizante. Miren que el Luxolfas Blue es una tinción de histoquímica que tiñe la mielina. Y en la sustancia blanca, y exclusivamente en la sustancia blanca, hay pérdida de esa mielina. Miren acá, ¿ven? Esa pérdida. Que también la confirmamos con el Bielchowski, que es importante también para confirmar alguna de estas cosas. Claramente, solamente en sustancia blanca hay una pérdida. Y es muy probable que se trate de una enfermedad desmielinizante. Vamos a ver más cosas. ¿Qué le llama la atención a ustedes de esta foto? ¿Dónde estamos primero? Profe, eso podría ser bastante anterior de la médula, pero también podría ser corteza motora. Parece corteza motora, sí. ¿Y qué les llama la atención de esa corteza motora? Miden Pues la todo. celularidad es súper bajita, ¿no? Uy, supremamente importante tu respuesta. Precisamente es eso. Es una atrofia cerebral. Estos son cortes de un paciente con enfermedad de Alzheimer. Una de las características de la enfermedad de Alzheimer es la atrofia, tal vez la más importante, la primera de las que vemos. Pérdida neuronal en corteza, supremamente evidente. Y lo mismo sucede en la sustancia blanca. Miren que hay pérdida también de oligodendrocitos en la sustancia blanca. Esperaría ver más. Y hay otra característica que es muy importante, que es una de las características morfológicas con las cuales reacciona el cerebro. Yo estoy seguro de que este es un cerebro que está sometido a algún tipo de injuria y estoy seguro por esto. Miren, esto se llama satelitosis neuronal. Células satelitando neuronas. Y si vas a otra, aquí está. Y si vas a esta, acá está. Y si vas a esta, acá está. Neuronas con satelitosis. Es una de las características de reacción del sistema nervioso a diferentes tipos de injuria. Muy bien. ¿Qué tinción es esta? ¿Qué técnica es? Eso es argéntica. No, la argéntica es una histoquímica y esto es inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es una de las herramientas de patología más utilizadas en la actualidad. Bueno, se utiliza hace mucho tiempo. Y con lo que juega es con un anticuerpo y un antígeno que cuando se une el anticuerpo que viene en viales para ser utilizados y el antígeno del tejido que estamos utilizando, simplemente tiñe de esta manera marrón, así de bonito como lo están viendo. Esa es una tinción muy probablemente NEUN-N, que es una tinción de inmunistoquímica, que son un anticuerpo que reacciona de esta manera con neuronas. Entonces uno quiere teñir neuronas en un tejido, entonces lo hace. Simplemente hace la tinción de inmunistoquímica. Miren lo evidente de una zona donde deberían haber neuronas y no las tenemos. Miren el cuerpo piramidal de la neurona con sus dendritas principales y sus dendritas auxiliares. Y aquí deberíamos tener una zona de neuronas recibiendo esas conexiones. No la hay. No la hay. Entiende uno cómo esa atrofia realmente empieza a producir unas alteraciones importantes de comportamiento en corteza cerebral. Sigamos viendo cosas. ¿Dónde estoy aquí? Isabela, duro como ortopedista. Duro como ortopedista. Meninges, sí señora. Meninges, ahí están los vasos de las meninges y un corte muy bonito de la corteza. Muy bonito de la corteza. Esta imagen de corteza es una imagen muy importante. Ténganme un poquito de fe y miren la capa número 1 de la corteza, la capa número 2 de la corteza, la capa número 3 de la corteza, la capa número 4 de la corteza, la capa número 5 de la corteza y la sustancia blanca. Miren, eso es muy importante. La capa número 1 casi sin células, la capa número 2 con las capas más
Las células más bien granulares, redondeadas, la capa número 3 con células piramidales, y etcétera, etcétera. Estas características de las capas de la corteza son muy importantes. ¿Alguien me puede decir, paciente pediátrico, paciente de 7 años, llega a urgencias convulsionando, no importa el medicamento que le damos, sigue convulsionando, lo hospitalizamos y el paciente hay que sedarlo para que deje de convulsionar, no responde al tratamiento? Hacemos una biopsia y encontramos un desorden en esta manera en que están organizadas las capas. ¿Qué diagnóstico podría tener? A ver, Julián, ánimo. Profe, estoy pensando, ¿para una epilepsia refractaria? Refractaria, tratamiento, paciente de 7 años. ¿Un glioblastoma multiforme? No. Displasia cortical. Las displasias corticales son una alteración en la distribución y organización arquitectural de las células en la corteza. Entonces empiezas a encontrar que en la capa número 1 hay un poco de células que no deberían estar, las piramidales están más grandes aquí que acá, como no debería ser. Recuerden que acá son células más grandes que aquí. Entonces empieza a haber una distribución de esas células, de esas neuronas, dentro de las diferentes capas corticales que hacen que esos pacientes tengan un problema serio de convulsión. Y son casos de displasia cortical. En pacientes pediátricos es una causa no poco frecuente. Miremos esta imagen de acá. Miren esta foto de acá. Yo les puedo decir que este paciente tiene en su historia clínica una alteración vascular y puede ser de tipo hipóxico isquémico de más o menos 12 horas. Wow, como chicanea el doctor Escobar. ¿Por qué les puedo decir eso? Miren lo interesante. Lo primero que les puedo decir es algo que ya vimos y es la satelitosis neuronal, ¿cierto? Las neuronas, cada neurona con su satélite, cada neurona con su satélite, cada neurona con su satélite. Esa satelitosis neuronal me dice, vale, este cerebro está sometido a alguna injuria. Listo. Adicionalmente, hay una característica aquí. Esto es un vaso sanguíneo. ¿Cómo se llama este espacio? ¿Cómo se llama este espacio? Espacio de virtual algo. Bichor algo, Isabela, de Bichor Robin, del espacio de Bichor Robin que está incrementado en todos los vasos. Miren este vasito delgadito y lo tiene incrementado. Miren este vasito pequeñito y lo tiene incrementado. Miren este vasito y lo tiene. Este que es más grande lo tiene. Un incremento en el espacio de Bichor Robin en todos los vasos. Algo pasa vascular. ¿Y por qué sé que es hipóxico y que es isquémica la alteración? Miren esta neurona comparada con esta. Hay unas, ¿perdón? Como contraída. Como contraída. Y miren esta, más chiquitica todavía, y esta más chiquitica, y esta rojita. Las células se han vuelto rojitas, pequeñas y anguladas. Esa es una característica reactiva también de las neuronas y son reacciones de tipo hipóxico isquémico. Entonces yo ante esta biopsia le puedo decir al colega, tienes un paciente que se está siendo sometido a este tipo de cosas y puede ser el mismo paciente del que hablábamos ahora. Pacientico convulsionador crónico que pasa horas convulsionando, probablemente es un paciente que tenga alguna alteración vascular y de tipo hipóxico isquémico. Entonces, importante esos cambios reactivos adicionales. Aquí estamos de nuevo, el usual Fast Blue, mirando cómo estamos de mielina y encontramos que definitivamente el espacio de Bichor Robin también está en sustancia blanca incrementada. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Ese espacio de Richard Robbins es como un espacio entre el endotelio vascular y el pie del astrocito. Correcto. Y tiene que estar así, ese lugar en el que está el vaso. Y ese espacio es un espacio que vamos a llamar virtual, ¿vale? Pero ese espacio virtual se puede incrementar y se ve y está tan incrementado que se puede ver microscópicamente, mira.
Y esa es una característica reactiva del cerebro. ¿Aquí dónde estoy? Cerebelo. No, de nuevo, Julián. ¿Alguien más? Entonces, puente. Puente. El puente, Angie. Muy bien. ¿Y acá? Médula. Médula. Bien, Julián, bien, Angie. ¿Diagnóstico? Uy, Desmielinizado, ¿no? No está desmielinizado. Como en la primera imagen. José David es la respuesta que estás dando es una característica morfológica. ¿Y el diagnóstico? No, pues no sé, de pronto las que vimos, esclerosis múltiple o ELA, una de las dos. Sí, señor, tiene una desmielinizada. esclerosis múltiple, desmielinización en placa, tanto en puente como en médula. Esto es, de nuevo, Leusolfas blue, el puente con placas desmielinizadas. Miren, esta, esto. Desmielinización, paciente con esclerosis múltiple. Muy bien. Epéndimo. ¿Dónde está el epéndimo? En el canal ependimario de la médula. Sí, señor. Tapizando los ventrículos en general. Como dice Julián, ventrículos, médula, células de plejos coroideos, pero aquí, que estoy en epéndimo, ¿quién es capaz de decirme qué le pasa a este epéndimo? ¿Qué le pasa a este epéndimo? A ver quién se aventura. La Pues ahí displasia. hubiera perdido como la continuidad del tejido, que se ven como unos espacios entre las células, o sea, ya como que perdió el orden normal. Parece como si fuera estrato Sí. ¿Estuviera aquí, Julián? como si fuera estrato disyunto de epidermis. Sí, sí, como si fuera. ¿Qué le Pero, pasará? pero también parece displásico, ¿no? No es una displasia, no es un tumor, es otra cosa y está aquí. Pero parece necrosis porque esos son como células como de... Sí, esas Tienes toda la células razón, es verdes son necrosis. como inflamatorias. Todo esto es necrosis. ¿Qué células inflamatorias reconoces allí, Isabela? ¿O alguien más? Uy, no, profe, la verdad, hasta allá, ni idea. Ahí hay como linfocitos, ¿no? Hay muy pocos, la mayoría no son linfocitos. ¿Ven esta Aquí célula? ahí hay como un neutrófilo, ¿no? Hay un poco de neutrófilos. Miren esta célula, miren esta célula. Bueno, miren esta. ¿Ustedes me creen que parecen huellitas de perro? Bueno, Algunas sí. algunas, miren esta. Sobre Son todo la que está aquí a la izquierda. Hay varias que parecen huellitas de perro y son neutrófilos. Es un proceso inflamatorio agudo supurativo. Primera causa para un proceso inflamatorio agudo supurativo es que haya una infección. ¿Qué infección puede haber y que la estamos viendo en el epéndimo? Paciente inmunocomprometido, recuerden, un núcleo, un citoplasma con un bicho adentro. Citomegalovirus. Citomegalovirus. ¿Ok? Un citomegalovirus, otro citomegalovirus, otro citomegalovirus. Un virus que se ha alojado aquí en estas células del epéndimo y está produciendo una necrosis del tejido cerebral. Un citomegalovirus en un paciente inmunocomprometido. Ojo con las inclusiones en las células del sistema nervioso, que es un tema muy, muy importante. Ya ustedes no los voy a ofender preguntándole qué hay aquí, porque ya sabe, hay una atrofia. Vean la cantidad de espacio que quisiera yo tener con neuronas y que no tengo. Lo mismo pasa con sustancia blanca. El espacio de Virchow-Robbins, tanto en corteza como en sustancia blanca, está incrementado. Satelitosis neuronal, satelitosis. ¿Ven? Cambios reactivos de estos. Dime. ¿Qué células son esas? Astrocitos satelitando neuronas en general. En Vale. general, el incremento del espacio. Entonces, miren, estamos viendo, ya hemos visto varias de las características con las cuales reacciona el tejido cerebral a la injuria. Pérdida de celularidad o atrofia por apoptosis, sea pérdida neuronal, pérdida celular, incremento del espacio Virchow-Robbins, satelitosis neuronal,
Y de nuevo una celulita más rojita, más achicharrada, más anguladita, que puede ser también algún tipo de lesión hipóxica isquémica. Ya vimos un acercamiento básicamente del otro que habíamos visto. Inmunohistoquímica en una neurona, puede ser neunene, puede ser sinaptoficina, cualquiera de estos marcadores de inmunohistoquímica de neuronas. Miren el cuerpo, miren la dendrita principal, uno tiene que evaluarlas, entonces empieza a ver uno cosas adicionales, y es que de pronto estos axones están un poco más engrosados, están empezando como a hacer baloncitos. Eso también es una característica reactiva de las neuronas. Esta no es una neurona. ¿Qué será? Un astrocito. Sí, señor, es un astrocito. ¿Qué marcador de inmunohistoquímica será? Proteína ácida glial fibrilar. Un astrocito en penacho. Entonces, aquí hay otra característica reactiva del sistema nervioso, y es la gliosis astrocitaria, y que la podemos ver por inmunohistoquímica así, como un penacho del astrocito. ¿Dónde estoy? Meninges. Por supuesto, paciente de 65 años con cambios de comportamiento de tipo demencial. No encontramos tumor, no encontramos infección, no es un Alzheimer. Aquí, Y le hacemos una biopsia y encontramos esto. ¿Qué puede ser? hidrocefalia normotensiva. No. Miren esta pared del vaso y miren este tejido. Está depositado en ese vaso. Es un depósito de materia amiloide. Angiopatía amiloide, una de las causas más comunes en pacientes mayores, sobre todo en mujeres con cambios demenciales. Importante considerarlo siempre también. Y aquí estamos de nuevo viendo las capas de la corteza, la capa 1, la capa 2, la capa 3. Ya de entrada yo desde aquí veo aquí los cambios hipóxicos de estas neuronas, miren, anguladitas, anguladitas. Bueno, vamos a ver más. Entonces esas reacciones neuronales que hemos visto, 12 a 24 horas después de un cambio tipo hipóxico isquémico, ahí está el núcleo pequeño, el núcleo hacia un lado, la célula que se vuelve roja, etc. La degeneración, la gliosis reactiva es lo que veíamos de ese astrocito en penacho, ¿vale? Esto es más de los astrocitos, aquí lo tengo aquí como neuronales, pero es de los astrocitos. La apoptosis, la pérdida de neuronas, como una de las características de reacción del cerebro ante la injuria de diferente tipo. Y los axones, como veíamos, que se pueden volver gruesos o abalonados, esos son cambios también reactivos. El desplazamiento de la sustancia de Nissl, eso que veíamos de esa neurona que tiene esa característica roja y que tira el núcleo hacia un lado, es el desplazamiento periférico de la sustancia de Nissl en las neuronas. Las inclusiones, vimos el citomegalovirus, pero pueden ser otros virus, pueden ser los cuerpos de Negri en la rabia, podemos ver el herpes, podemos ver la lipofuscina, diferentes inclusiones en las neuronas, o proteínas. No se ofendan con esa pregunta tan boba que les voy a hacer, que sé que la tienen clarísima. ¿Cuáles son las dos proteínas que se depositan, se agregan en la enfermedad de Alzheimer? Rápido. ¿Quién dijo yo? Amiloide. Y tau. Ah, Tau y amiloide. El tau se deposita intracelular y el beta amiloide se deposita extracelular. La maraña neurofibrilar, que es ese tau dentro de la célula que la vamos a ver. La satelitosis, ya vieron, ¿no? Diferentes neurogliales alrededor de neuronas. La neuronofagia, pues la fagocitosis de las células. Y en no neuronales, la gliosis, como vimos ese penacho ahora, fibras de Rosenthal. ¿Qué tumor produce fibras de Rosenthal? ¿Qué tumor produce fibras de Rosenthal? Como característica morfológica. ¿Quién lo sabe? El astrocito que vimos de menor grado, ¿lo recuerdan? Astrocitoma pilocítico. Pilocítico. Cuerpos amiláceos, esto es muy importante. Vamos a ver unas imágenes de cuerpo amiláceo más adelante. También lo podemos ver en ese sistema nervioso.
claramente descrito como relacionado con el incremento de la edad. Les contaba la anécdota del grupo anterior, haciendo mi residencia de patología. Hicimos una autopsia de un paciente que se llaman superañosos, y esos pacientes superañosos, ese era un paciente de 112 años, un poco más tal vez, y ese paciente falleció, le hicimos una autopsia, tenía más cuerpos amiláceos que neuronas, y describimos lo importante que es el cuerpo amiláceo como una de las causas de los viejitos, cómo se nos van embolatando también. Incluso hay una demencia por cuerpos amiláceos, que ya ustedes lo estudiarán y lo leerán seguramente. El edema de los axones, esos cambios, ese engrosamiento, esas esferas. El edema, fragmentación de neuropilo por edema. El neuropilo vacuolizado, recuerden de la encefalopatías espongiformes, los priones o la desmielinización. Diagnóstico. Alzheimer. Sí, Julián, enfermedad de Alzheimer. Enfermedad de Alzheimer. Maraña neurofibrilar. ¿Ustedes me creen que aquí hay como una llama? Se ve como una llama. Maraña neurofibrilar. Miren una neurona con su satelitosis. Cuando hacemos inmunistoquímica para tau, ¡pum!, aparece el tau. Está el tau hiperfosforilado dentro de esa neurona. Paciente con enfermedad de Alzheimer. ¿Dónde estoy? Cerebelo. Bien, Isabela. Cerebelo. Cerebelo. Miren de nuevo en cerebelo la ausencia de células de Purkinje en grandes espacios. La foto de arriba de la Y derecha aquellas que están, de nuevo, no debería. ¿perdón? La foto de arriba de la derecha, el recuadro pequeño, es como cómo deberían verse en realidad las células de Purkinje. Debería verse, pero Ok. mira cómo se ven de nuevo anguladas, rojitas y más pequeñas, Ujú. ¿cierto? De nuevo, un cerebelo con una hipoxia, con una isquemia muy probablemente, cambios reactivos. Diagnóstico. Encefalopatía espongiforme. Sí, ¿no les parece una esponja? Encefalopatía espongiforme, una enfermedad priónica, muy probablemente una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en un paciente. Pacientes con cambios de comportamiento, postración rápida, mortalidad cercana o del 100%. Esos pacientes no tienen pronóstico en general. Y aquí hay algo de lo que hemos visto, miren. Algo de lo que hemos visto. Hipoxia, isquemia, la célula, la neurona, angularita, roja, pequeña, con su satelitosis, cambio espongiforme, la satelitosis, que es así la única foto que van a ver así bonita de satelitosis. La mayoría de las veces vemos con uno o con dos satélites, pero esta es la satelitosis. La fragmentación del neuropilo, y además de la fragmentación, miren las células hipóxicas isquémicas y una neurona con unos macrófagos pues, que están acabando con ella. ¿Quién es capaz de hacerme este diagnóstico? Ojo, mírenla bien, miren dónde está, la localización, qué tipo de neurona es, qué tiene. Pues, profe, eso es una inclusión en una célula de Purkinje, ¿no? Sí, ¿qué puede ser? Es como una barra, es como un bastón, es como un... ¿qué es eso? ¿Es un cuerpo? ¿De qué? Cuerpo de Negri, en cerebelo, enfermedad de rabia, paciente con rabia. Ah, ¿Sí sí. o no? Eso. Cuerpos de Negri en una neurona de Purkinje, en un cerebelo, un paciente con rabia. Características, diferencias con otros órganos, la localización topográfica, lo que decíamos, aún con unas variaciones muy pequeñas, la disfunción, las consecuencias clínicas pueden ser importantes. El cráneo, que es esta maravilla de bóveda que protege el cerebro, pues también es el causante de que esos pequeños incrementos de presión tengan consecuencias a veces catastróficas. Y el líquido cefalorraquídeo, pues además de que protege el cerebro, pues es el culpable de hidrocefalia. Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras. La respuesta del sistema nervioso general es muy pobre, son unas respuestas
más bien escasas a las diferentes injurias, hemos visto algunas de ellas. Hay algunas enfermedades que son específicas del sistema nervioso, por ejemplo, los procesos neurodegenerativos, los priones, etc. Pero la gran mayoría de las patologías que vemos en el sistema nervioso, pues son las mismas que vemos en cualquier otra parte del cuerpo humano. Miren los procesos: hidrocefalia, edema, hipertensión. Cuando ustedes tienen un paciente en su consulta de urgencias, por ejemplo, pues hidrocefalia, más allá de ser un diagnóstico, es un hallazgo. Hay que ver es qué está produciendo la hidrocefalia, porque sea trauma, enfermedad vascular, infección, patologías desmielinizantes, degenerativas o neoplasias, cualquiera de ellas puede tener como consecuencia cualquiera de estos procesos. No se conformen con el edema o con la hipertensión. Hay que ver qué es lo que pasa, qué lo está produciendo. El líquido, ustedes saben, ultrafiltrado de los pleojos coroideos, ventrículos laterales, aforamen de Morrow, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, un circuito supremamente juicioso que debe permanecer. Ahí está, el ultrafiltrado y el circuito que sigue ese líquido. A ver, un par de preguntas. Vereda La Caponera de Caloto, Cauca, donde un servidor hizo su rural. Vereda La Caponera de Caloto, Cauca, están haciendo ustedes su rural. Llega un paciente de 11 años, con fiebre, con alteración del estado de conciencia, con rigidez de nuca, signos claramente meningios. Primera posibilidad diagnóstica: Meningitis bacteriana. meningitis por bacteria, sí. ¿Qué vas a hacer para diagnosticar esa meningitis? Una punción, pues, Función lumbar. punción lumbar. ¿Alguien da más? Sí, punción. ¿Y antes de esa punción, qué más harían? Hemograma. Hemograma. Bueno, con la novedad de que todos mataron al paciente. ¿Qué debo asegurar antes de esa punción lumbar? Ojo, ¿qué debo asegurar antes de esa punción lumbar? ¿Que no haya hipertensión? Muy bien, que no haya hipertensión. Este circuito es juicioso y no debe violarse bajo ninguna circunstancia. Si se viola por una PL, y yo tengo un incremento de la presión intracraneal, la posibilidad de cualquiera de estas estructuras se hernie por cualquiera de estos orificios es altísima. Y una hernia de esas puede ser catastrófica para el paciente. Es muy importante. Entonces, como yo estoy en la vereda La Caponera de Caloto, Cauca, yo le digo al auxiliar, o le digo al señor que maneja la bicicleta con la que va uno a ver los pacientes a la vereda, hagámosle una tomografía axial computarizada, ¿cierto? Ah, claro, profe, obvio. Entonces, ¿qué le digo? No, ¿Cómo hago yo si no tengo una tomografía y no tengo tiempo de mandarlo a ninguna parte? ¿Qué hago yo para saber si tiene o no tiene una alteración de la presión intracraneal? profe, eso no le generaría dolor y otras cosas, ¿no? Fondo de ojo. Puedo ver papiledema. Bien, Isabela. Fondo, lo tienen allí. Ese aparatico que se llama oftalmoscopio y que lo van a comprar ustedes como equipo de órganos, ese aparatico, además de chicanear uno que es médico, sirve para eso, para hacer un buen fondo de ojo. Y ustedes van a aprovechar en urgencias a sus profes y les van a enseñar a hacer un buen fondo de ojo. El papiledema, las cruces vasculares, el incremento del diámetro vascular, toda la cantidad de cosas que nos dan signos de que ese paciente tiene un incremento de la presión intravascular, intracraneal. Entonces, ojo con eso. No, vamos a hacer una PL, un momentico. Vamos a hacerle un buen fondo de ojo primero. Y si hay un incremento de la presión, pues las medidas que hay que tomar para intentar bajarla y remitirlo, por supuesto, porque ustedes tal vez en el rural no es mucho lo que puedan hacer. Entonces, es importante eso. Claro, porque es que la hidrocefalia es una consecuencia, es un incremento, es una obstrucción del volumen en el líquido
Esa hidrocefalia puede ser, generalmente no es tan alarmante como esta que estamos viendo en este pacientico fallecido. Puede ser comunicante, no comunicante, o exvacuo. El exvacuo, que más que una hidrocefalia real, es una alteración de la relación por atrofia, pero sobre todo la comunicante y la no comunicante es muy importante. Si yo tengo un daño en las vellosidades, lo que tengo es una hidrocefalia comunicante, y si el daño es en el sistema ventricular no comunicante, pero básicamente es importante saber ese pacientico que tiene esta sintomatología meningia, cómo está de presión intracraneana. Y eso es importantísimo que lo tengamos presente. Claro, el paciente fallece y uno puede hacer básicamente una autopsia y encontrar que esa presión, vea lo que puede llegar, a una atrofia del parénquima cerebral de esta manera tan importante. Lo mismo podemos ver acá, el incremento de los ventrículos, del tamaño de los ventrículos. Entonces, lo otro que les decía yo que es importante diferenciar de hidrocefalia cuando se habla, al menos teóricamente, es el edema cerebral. El edema cerebral, que puede ser citotóxico o vasogénico, es importante saber de qué tipo estamos hablando. El vasogénico, que es el intersticial, y el citotóxico, que es el intracelular o de origen intracelular. El vasogénico es una disrupción en la integridad de la membrana hematoencefálica. De ese lugar de intercambio, esa disrupción produce un escape de fluido de vasos y produce en el espacio intersticial un acúmulo de líquido. Ese es el edema. En periferia de abscesos, en tumores, por infecciones, por trauma, bueno, por diferentes razones. Y el citotóxico, debido sobre todo a una lesión de la misma célula, ya sea por hipoxia, por isquemia, por alteraciones hiponatrémicas, de osmolaridad, etcétera, etcétera. Esto que dice aquí es la ausencia de vasos linfáticos en parénquima. Pero recuerden, y ustedes lo van a buscar y lo vamos a ver para la próxima clase, cómo es el tipo de drenaje linfático en el sistema nervioso. Porque de alguna manera tengo que explicar que un paciente tenga un linfoma del sistema nervioso primario. Así que vamos a buscarlo y lo vamos a ver para la próxima clase. ¿Quién estaba preguntando algo? Y entonces el sistema linfático, ¿qué se supone que es? A eso me refiero. Eso es lo que quiero que miren, porque la pregunta que les hice es si existe el linfoma primario y la respuesta es sí existe. ¿Cómo es posible que exista si realmente no hay vaso linfático en el sistema nervioso? Pregúntense eso y Se lo supone que son contestamos. células gliales modificadas, ¿no? En parte sí, pero ese edema, ese incremento de linfa, probablemente por algunas patologías en el sistema nervioso, ¿por dónde drena si no hay vasos linfáticos? Sí existe un sistema linfático en el sistema nervioso. Y quiero que lo miren. Ese sistema de drenaje linfático es el que se puede generar a manera de neoplasia en un linfoma primario del sistema nervioso. Lo vamos a ver en la próxima porque tumores, sino en la próxima, pero quiero que lo tengan allí como pregunta. Vean el edema. Igual, ¿Perdón? igual, igual el sistema linfático sí ayuda en pacientes que tuvieron edema o trauma a drenarlo, ¿no? De alguna manera, claro que sí, pero esa creencia general de que no existe el linfático en el sistema nervioso es errónea y es lo que quiero que profundicemos un poquito. Miren, una de las cosas que sucede en el edema, ¿quién me voy a preguntar algo? Isabela. Dale, Isabel. Doctor, es que ahorita me quedó una duda con lo que estábamos hablando de la hipertensión endocrinal. Pues es que Ajá. nos comentó que en ese caso no se hacía la punción lumbar precisamente como por la posibilidad de que al hacerla se aumentara la presión más y pudiera pues generar como la herniación de algo. Pero No, más que aumentar la presión es que ya existe la presión incrementada y cuando haces alguna disrupción de este circuito que es absolutamente cerrada por gravedad y por presión, simplemente esa presión intenta salir por el único orificio que tiene, que es el orificio que acabas de abrir. Y al pero hacer eso, todas las estructuras bajan y al bajar, pues los orificios anatómicos pueden ser la causa de la herniación de cualquiera de estos puntos. lo que pasa es que yo pues no sé si tenía entendido, creía que también cuando hay
hipertensión o cuando hay demasiado líquido cefalorraquídeo, precisamente se podía usar como terapéutico la punción como para generar un drenaje de ese aumento exagerado de líquido cefalorraquídeo. No sé si me lo inventé. No, Pero, no te lo inventaste, pero generalmente son punciones hechas en lugares distintas a la que la gravedad puede traer problemas, ¿vale? Entonces se pueden hacer orificios en diferentes partes, se pueden hacer cirugías y lo que tú quieras, pero la punción que se hace rutinariamente para hacer un diagnóstico de una meningitis, por ejemplo, no es la punción que nos serviría en este caso y podría ser peligrosa. Sí hay que hacerlo, pero no es la misma punción de diagnóstico de la meningitis, porque esa es la que podría traer problemas. Miren ustedes este cerebro, una de las características, si me tienen un poquito de fe, esto parece un balón inflado. Ese es el edema. Una de las principales características del edema será el borramiento de los surcos, el aplanamiento de los surcos. Es un edema absolutamente evidente y claro que sí, estamos empezando a tener incluso aquí una imagen de lo que podría ser una herniación de estructuras superiores. El edema, los cambios hipoxico-isquémicos en las neuronas que ustedes ya saben reconocer y este edemita en el cerebro que obviamente esto ya es un corte histológico, pero que pues, y estas son parte de lo que hablábamos, los orificios naturales, el cíngulo, el uncus o la amígdala, como orificios que pueden ser causas de la herniación de diferentes partes del cerebro. Hipertensión endocraneana producida básicamente pues, por diferentes vasos, pero la arteria cerebral anterior tal vez es la protagonista en estos casos. Y depende de las características que tenga esta hipertensión, pues podríamos tener las mismas, las características clínicas, midriasis, alteración de movimientos oculares, etcétera. En el caso de que haya alteraciones de tercer par, compresión de tallo, vean ustedes cómo una hernia masiva de tallo, pues evidentemente produce la muerte del paciente en un porcentaje altísimo. Y por eso hay que tener cuidado cuando hacemos este tipo de procedimientos. Presión intracraniana normal, menos de 15 milímetros de mercurio o 180 milímetros de agua en líquido cefalorraquídeo. Esos incrementos, pues obviamente no tendremos en áreas rurales cómo medirlos, exceptuando las características que uno pueda ver por un fondo de ojo bien hecho y ahí el mensaje. La hernia evidente en este caso. Bueno, espero que no estén así de perdidos como este vecino, que ya tengan más o menos un poquito de luz en lo que estamos hablando y lo que viene. Traumas. ¿Cuáles tipos de lesión traumática hay en el sistema nervioso? Formas hemorrágicas, etcétera. Ahí está. La conmoción o la concusión es el trauma menor que puede tener. Vas en tu carro, tienes el paciente frena, se golpea, simplemente golpea con la parte de atrás del apoyacabezas y entonces se siente un poco aturdido, un poco mareado, etcétera, sin una consecuencia parenquimatosa obvia, es una conmoción. Básicamente la contusión, un poco más fuerte el golpe, con unas consecuencias que duran un poco más de tiempo. La laceración, que ya es una pérdida, una disrupción de la continuidad de parénquima, y la lesión axonal difusa, que es el corte definitivo de axones y que es la lesión traumática más grave en sistema nervioso. ¿Vale? Y aquí están las hemorragias. El hematoma epidural, el hematoma submeninge con su hematoma, al levantarlas lo encontramos aquí, el hematoma, la hemorragia subaracnoidea, el hematoma intracerebral o intraparenquimatoso y la hemorragia intraventricular. Diferentes formas de hemorragia intracraneal. Es muy común, pacientico de 85, de 90 años, sale del baño, sale de la ducha, se está organizando en el espejo, se resbala, tiene un golpe en la cabeza muy leve, sale del baño, se viste, se sienta en la mesa, empieza a hablar con la familia y de pronto empieza a tener alteraciones en su comportamiento, a decir cosas incoherentes, a sentirse mal,
puede ser inmediato o puede ser después de 2 días incluso. Ahí es donde viene la frase que yo les dije que aprendí hace muchos años: viejito empendejado, subdural asegurado. Es común que pase en nuestros pacienticos mayores que estos traumas que parecen menores terminen sangrando lentamente y la consecuencia sea una alteración de la conciencia o del estado general del paciente. El trauma entonces puede tener una consecuencia inmediata, una consecuencia tardía. Inmediata, pues depende del tamaño del trauma, de la fuerza del trauma, una fractura, una contusión o una concusión como vimos ahorita, o una laceración como vimos también, o una hemorragia, una lesión axonal difusa. Y de manera tardía puede haber algún tipo de edema, una secuela como infección, como isquemia, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí un poco de todo, ¿no? La contusión, la concusión, el hematoma epidural, la hemorragia subaracnoidea, ya el hematoma intracerebral o intraparenquimatoso. Miren ustedes, intraparenquimatoso. Y la lesión axonal difusa, una disrupción absoluta de los axones, y cuando uno hace un corte en el cerebro y lo puede ver por histología, en general se ven la pérdida de los axones, de la continuidad, cómo se retraen esos axones, y lo que hacen es mostrar esas características que ve uno en patología en algunos casos. Es la lesión más seria de todas las contusiones o lesiones traumáticas del sistema nervioso. Lo que hablamos ahorita de las lesiones hipóxicas isquémicas, es importante algunos conceptos. El sistema nervioso está suficientemente perfundido, aún cuando hay hipotensión severa, hasta de 50 milímetros de mercurio sistólica. ¿Ok? La diferencia que ustedes yo sé que saben, pero que vale la pena mencionar de nuevo, entre la hipoxia y la isquemia. La hipoxia es la disminución de oxígeno, pero la isquemia es la disminución de la perfusión, que es una cosa distinta. Lo que nosotros podemos ver morfológicamente en ese cerebro, cuando hay hipoxia o hay isquemia, dependerá de la severidad de esa hipoxia o esa isquemia y la duración de la misma. Lo que hemos visto nosotros, como los primeros cambios, recuerden esa neurona angulada, rojita y pequeña, son los cambios a las 12 o 24 horas de ese cerebro. El paciente sobrevive a esto, pero si uno hace una biopsia de ese cerebrito, encontraría lo que hemos visto y que ustedes saben perfectamente reconocer. Y en cuanto a lo macro, si uno es capaz de tener ese cerebro y de mirarlo, pues encuentra uno un cerebro edematoso, un poco más blando, ve uno que una zona es un poco más pálida que otra, puede encontrar áreas de la hemorragia misma o la necrosis cortical en caso de que esto lleve tanto tiempo que empiece el tejido a tener necrosis y a tener pérdida del parénquima. Y el desenlace de estos pacientes, pues depende, como les digo, del grado de la isquemia. Puede estar solamente confundido, puede haber una pérdida de las funciones corticales, puede el paciente llegar en coma o producir la muerte del paciente según, por supuesto, la gravedad y el tiempo de la hipoxia y de la isquemia del paciente. Miren este corte que es muy interesante, porque las neuronas, como lo veíamos anteriormente, son neuronas más pequeñas, el núcleo está hacia un lado, núcleo muy oscuro, la neurona muy roja, empieza a haber edema y alteraciones del parénquima en los estadios tempranos. Miren ustedes el edemita como una de las características comunes en el paciente que tiene algún tipo de encefalopatía hipóxica o isquémica. Las neuronas se vuelven contraídas, como ven aquí, eosinofilias, entonces rojitas, pignosis nuclear, el núcleo más pequeño, más oscuro, y el neuropilo empiezan a ver estos espacios que son del edema. En los estadios más tardíos, entonces empiezan a llegar macrófagos, empezamos a ver neutrófilos, empezamos a ver cambios necróticos, empezamos a ver otro tipo de alteraciones. Y si esto pasa mucho tiempo después de la hipoxia o la isquemia, hay un mes de esto, pues uno podría tener ya es un cerebro que uno lo ve, es un hueco en el cerebro, y lo que hay es una pérdida de continuidad del parénquima cerebral. En cuanto a las enfermedades vasculares, aterosclerosis, aneurismas, malformaciones, vasculitis,
y cualquiera de estas patologías asociadas a cualquiera de estas manifestaciones, infarto, isquemia o hemorragia. Miren aquí, ¿dónde estoy allí? Anatómicamente, La basilar, profe. En la fosa posterior. fosa posterior, Polígono de Willis, profe. polígono de Willis. Todas las respuestas están chéveres. Miren estos vasos, las placas ateromatosas que tienen estos vasos. La facilidad con que estos vasos pueden romperse. Puede haber, además de estas placas ateromatosas, un aneurisma que se ha roto aquí. Por supuesto, las consecuencias son supremamente serias, pero eso muy probablemente fue lo que pasó con este paciente. Esa hemorragia intraparenquimatosa que tiene estas consecuencias clínicas importantes tiene varias características y que quiero que recuerde. En general, las manifestaciones clínicas son espontáneas. Pacientes con un pico de edad de 60 años, pacientes hipertensos. ¿Recuerdan la angiopatía amiloide? Ahí está. Una de las consecuencias de esos vasos es que tengan hemorragia intraparenquimatosa. 15% de pacientes con hipertensión mueren por esta causa. Hay estadísticas que dicen menos, hay estadísticas que dicen más, pero en general se mueve allí. Ganglios basales, tálamo, sustancia blanca, protuberancia y cerebelo como los lugares más comunes de hemorragia intraparenquimatosa en estos pacienticos. Los síntomas clínicos de estos pacientes son en general la sintomatología de comienzo abrupto, pacientes con cefalea severa, vómito, pérdida de conciencia, coma, pensar una hemorragia intraparenquimatosa. Las imágenes son ahí importantísimas, los signos clínicos son importantísimos, los antecedentes de hipertensión son importantísimos para sospechar que hay una hemorragia en el parénquima de estos pacienticos. Una pregunta. Hola. ¿Se puede devolver 2 diapositivas, por favor? Esa. ¿El 15% de pacientes es con hipertensión endocraniana o con hipertensión arterial sistémica? Pacientes con hipertensión sistémica maltratada, complicaciones sistémicas secundarias a su hipertensión arterial, causa de muerte puede ser hemorragia intraparenquimatosa. Vale, gracias. Miren ustedes, típico paciente, 65 años, está en su casa, la mujer le pide que mueva una mata de un lugar para otro, el señor se levanta con dificultad, es un paciente hipertenso con alguna patología adicional, una mata grande, esas pesadas, el señor se agacha a levantar la mata, levanta la mata, la lleva a la esquina que le dijo la señora y de pronto se siente mareado, cae al piso, no se puede mover con facilidad, se siente muy mal, se pone pálido y tiene una alteración en el estado de conciencia. Causa, muy probablemente un aneurisma cerebral roto. La causa de ruptura de aneurismas cerebrales pueden ser distintas causas, pero en general suele manifestarse de manera espontánea, como la historia que les acabo de contar. La localización más común, la bifurcación de ramas de la arteria carótida interna por un defecto de la lámina elástica. Si a nosotros, nuestro grupo, ustedes son 18, no sé si alcanzaron a llegar todos ya, pero son 19 ya veo, o somos 19 supongo que conmigo, nos hacen exámenes en cerebro, y probablemente de nosotros el 25% tengamos aneurismas. Podemos tener aneurismas. O sea, el aneurisma no es extraño en pacientes absolutamente asintomáticos. El aneurisma complicado es otra cosa. Podemos tenerlo, sin embargo, pues no vamos a ir todos corriendo a buscárnoslo, pero es común el aneurisma asintomático en los pacientes. Mayor riesgo de ruptura de 4 a 7 centímetros, mayores tienen más efecto de masa, pero menos riesgo de ruptura. Ahí ustedes están preguntando, ¿eso qué será? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál tan rara? Imagínense un globo a medio inflar. Ustedes cojan un globo y inflen un poquito. Cojan ese globo y háganle cojan un pedazo de ese globo y traten de hacer una bombita más pequeña. Y ustedes al hacer esa bombita más pequeña encuentran que es una bombita más pequeña, pero es translúcida, diferente al resto del globo. Esa bombita translúcida que ustedes han hecho es un aneurisma,
pequeño, pero es un aneurisma que muy fácilmente se puede romper. Diferente al resto del globo, que puede tener en sus consecuencias clínicas unas manifestaciones en el parénquima cerebral, pero que muy probablemente no se vaya a romper con tanta facilidad como el pequeño. Espero que haya quedado claro ese ejemplo, pero más o menos es de eso de lo que se trata. Y aquí los porcentajes de los lugares en los que podemos tener esos aneurismas. 40%, arteria comunicante anterior, arteria comunicante posterior, cerebral media, bueno, diferentes porcentajes de posibilidades de aneurisma. Características clínicas, más en mujeres que en hombres, 50 años, más o menos un pico allí o menores. Inicio abrupto tras esfuerzos físicos. Miren el ejemplo que les ponía. Paciente vértigo, náuseas, dolor de cabeza o coma. Signos meningios, muy probablemente con rigidez de nuca. 50% mortalidad en la fase aguda, dependiendo del tamaño del aneurismo y de la localización. Y tiene una tendencia a recurrir que es muy importante. Miren la incidencia en los grupos de riesgo según la edad. Miren ustedes. A ver si, yo creo que después de esta imagen vamos a dejar de celebrar el cumpleaños. A mayor edad, mayor probabilidad de demencia y de complicaciones hipertensivas, como el caso de las aneurismas o aneurismas complicados. Claramente la flecha lo está mostrando, una ruptura vascular, probablemente también en el polígono, con todo este sangrado secundario y, en este caso, pues, un aneurisma roto con consecuencias fatales. Bueno, esto es absolutamente anecdótico. Esto es de un museo, puedes encontrar una cosa de este tamaño, pero más o menos ahí. Esta es una foto muy bonita, que de alguna manera muestra, miren la pared del vaso, y se la estoy mostrando. Y miren el aneurisma. Ese aneurisma, mientras más pequeño, esta pared es más delgada. Esta es una tomografía, esta es una foto de microscopía electrónica, microscopía de barrido, microscopía de ultraestructura, el vaso y el aneurisma. Por eso les digo, si el aneurisma es grande, y probablemente la pared sea mucho menos delgada. Si el aneurisma es pequeñito, la pared es más delgada y es más factible la ruptura de ese aneurisma. Pero es importante saber el tamaño del aneurisma. La enfermedad más común, cerebral vascular, es el infarto. El 80% de accidentes cerebrovasculares son de este tipo. Séptima década es el pico, más en hombres que en mujeres. Oclusión arterial, por la misma definición de infarto. Las causas más comunes, trombosis por aterosclerosis, en la arteria carótida interna, un émbolo desde corazón, una endocarditis, una trombosis atrial, más común en arteria cerebral media, infarto como causa muy importante de esos accidentes cerebrovasculares en pacientes mayores de 70 años. De nuevo, la extensión, la distribución, el tamaño, la localización, de eso depende la sintomatología. De eso depende la sintomatología de los pacientes. El tiempo de desarrollo, si hay o no hay anastomosis que logren suplir ese infarto, si hay alguna alteración en la presión de perfusión, todo esto hace parte importante de las consideraciones que uno debe tener cuando tiene un paciente con un infarto, para saber cuáles son las consecuencias inmediatas de ese paciente. Y aquí hay un poco de lo que hablamos ahora. ¿Qué pasa macroscópicamente con ese cerebro? Los primeros cambios a las 6, 12 horas está ese cerebro ligeramente reblandecido, decolorado, más pálido, como les decía anteriormente. A los 2 o 3 días ese tejido se ve prácticamente licuado, que llamamos la malasia. Y después de un mes lo que ve uno es un hueco, una cavitación real de ese cerebro que está infartado. Inicio súbito, precedido por episodios transitorios de disfunciones neurológicas, el TIA o el accidente isquémico transitorio. Importante este concepto, no lo olviden, se los voy a dejar allí para que lo tengan presente. El accidente o el ataque isquémico transitorio anteriormente se manejaba como una anécdota. Actualmente se sabe que el TIA o el accidente isquémico transitorio es un importante predictor de accidente cerebrovascular. ¿Y qué es el TIA? Pues típico caso, la señora mayor de edad, la madre de familia, personas 60, 70 años,
años, los 55, 60 años, que está en su casa, pone la mano en la mesa de noche para coger el vaso de agua y la mano no responde, no puede, no es capaz de coger el vaso, se le cae, intenta llamar y no es capaz de modular bien las palabras para llamar a una persona para pedir auxilio. Llegan las personas, encuentran a la señora con esta situación, la acuestan, la tranquilizan y esto le va pasando. Vuelve a tener la fuerza en la mano. Anteriormente esa persona se quedaba en su casa. Actualmente no. Actualmente sabemos que es un predictor importante de ACV, porque hasta 1/3 de estos pacientes desarrollan infarto. Por eso este paciente, cuando consulta por estas cosas, inmediatamente hay que llevarlo a un centro. Hay que consultar y muy probablemente hay que hospitalizarlo y hay que hacer el seguimiento por unas cuantas horas para estar seguros que no vaya a desarrollar un ACV. ¿Listo? La sintomatología pues, es causada por el mismo infarto, la misma zona de infarto, por el edema alrededor del mismo, o en otros casos pues, por consecuencias más graves como herniación. Pacientes con hemiparesia, con espasticidad contralateral, pérdida de sensibilidad, anormalidades del campo visual, afasias, anormalidades del habla. Dependiendo del lugar y del tamaño del infarto, está la sintomatología. Importantísimo esto de ACV. Si no han tenido oportunidad, métanse en la página de la fundación, hay una parte de educación en la que están los signos de alerta que uno debe tener con los pacientes cuando tienen un ACV y los tiempos son importantísimos para poder tratar a esos pacientes. Bueno, diagnóstico. Paciente de 55 años, es una señora de 55. Es como una hemorragia intraparenquimatosa, ¿no, profe? Interesante, ¿no? Sí parece serlo, pero miren lo interesante. Esa paciente tiene 55 años. Refiere que empezó hace unos días con una cefalea severa, una cefalea severa, cuando nunca había sufrido dolores de cabeza. Cambios de comportamiento, actitudes demenciales, según refiere la familia que la llevó a urgencias. Tal vez un infarto, profe. Y encontramos este. ¿Dónde está la anormalidad? En el polo temporal. Sí. Temporal. ¿Y en dónde está? ¿En corteza o en sustancia blanca? Sustancia blanca. Sustancia blanca, algo que parece, como dicen ustedes, isquémico, como un accidente de este tipo, solamente sustancia blanca, la corteza la respeta, la localización es la misma. Cefalea migrañosa, demencia. Encontramos en esa sustancia blanca esto, que son los accidentes cerebrovasculares, estos accidentes isquémicos múltiples en sustancia blanca, en esa paciente que falleció. Encontramos estos depósitos en los vasos, que es como un polvillo, es una degeneración en estas paredes vasculares. ¿Quién se atreve a darme un diagnóstico? Profe, ¿eso es como una placa aterosclerótica? Es distinto, pero te lo valgo. Te lo valgo porque morfológicamente se puede ver similar, pero es llamativo que esto es como granular, este depósito, y está en todos los vasos. Antes habíamos mencionado lo de beta. No es amiloide. Cadacil. ¿Sarcoidosis? Cadacil. Leucoencefalopatía. Leucoencefalopatía. Pensé que tenía otra imagen que les quería mostrar sobre esto. Profe, pues póngala en Google. No la tengo, que pensé que la tenía aquí. Profe, pues en Google, ¿no? Leucoencefalopatía isquémica de sustancia blanca autosómica dominante. Y hay caracil, que es autosómica recesiva. Pero lo importante es que es una
leucoencefalopatía, porque es de sustancia blanca, con características isquémicas como la que están viendo aquí, y es autosómica dominante en este caso. Ese es el CADASIL, que no es una patología que damos muchísimo, pero es una patología que vale la pena tener siempre allí en consideración. ¿Listo? Arteriopatía cerebral, autosómica dominante, con infartos subcorticales y leucoencefalopatía. Hasta allí los temas de hoy. Seguiremos el 6. Tengo entendido que tenemos clase de nuevo para ver los temas que nos faltan y veremos algo más de degenerativas y veremos priones y veremos tumores en la próxima clase. Si surgen dudas de lo que hemos visto, por favor me mandan al correo para irles contestando lo que se necesite. Cuídense mucho, estudien mucho y vale, nos vemos en la próxima. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Chao. profe. Muchas gracias. Gracias, Cuídense. profe. Hasta luego, se cuidan. Chao, chao.